Qué bueno es adorar a nuestro Dios, de verdad que estamos muy agradecidos por lo bueno que ha sido Dios para con cada uno de nosotros. ¿Qué tal si ahí donde está se dispone y elevamos una oración? Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu gran amor, Señor. Gracias porque hasta aquí tú has cuidado de nosotros, nos has sustentado, has provisto y nos has guardado. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido y es para siempre. Te honramos, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. En un contexto de zozobra, en un contexto de preocupación, angustia, malas noticias, más personas enfermas, dolor, violencia, deudas, recesión económica, problemas familiares, problemas maritales, problemas de todo tipo, donde parece perderse la esperanza. A veces como que si vienen todas las cosas una sobre otra, una encima de otra. Esta semana en nuestro país se ha visto afectado en gran parte la región Caribe con el tema de este tornado, afectando San Andrés y de Providencia y estas islas allí, también afectando países en Centroamérica, y ha traído grandes caos, grandes desastres naturales. Sumado a eso, también esta semana experimentamos la pérdida de este joven, Brian, un joven que batalló, se oró por él y todo lo demás, pero ha sido un tiempo de mucho dolor para estos padres que han tenido que experimentar la partida de su hijo. También nuestro hermano Edward, que ha estado en esta lucha con su esposita y todo lo que ha venido ocurriendo. Y a veces son situaciones que se dan de modo inesperado o se dan de modo imprevisto. Y frente a esas situaciones sentimos una impotencia, sentimos una frustración, no saber qué hacer, cómo orar, cómo actuar, a dónde ir, qué buscar. Y surgen muchas preguntas tales como que en alguna vez nos las hemos hecho: Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si soy tu hijo? ¿Por qué a mí si te soy fiel? ¿Por qué esto me tiene que pasar? Y frente a esas situaciones, a veces sentimos muchos interrogantes, muchas dudas. Pero me llama la atención que en el Evangelio de Juan, capítulo 16, encontramos un suceso donde Jesús enseña a sus discípulos cómo enfrentar los desafíos. Y yo quiero hablar en esta mañana precisamente de esto: cómo enfrentar los desafíos que esta nueva realidad nos está trayendo. Cómo enfrentar, cómo manejarlos, cómo obrar, cómo actuar frente a estas situaciones. Así que a través de este pasaje conoceremos 3 pasos a través de los cuales usted y yo aprenderemos a manejar estos desafíos, estos retos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 16. Versículo 1, y vamos a leer la poderosa palabra de Dios en esta mañana. Si está allí, envíe un like, ponga un amén, ponga un gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinden servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque estaba con vosotros. Jesús está haciendo un anuncio. Su anuncio es que va a partir. Este anuncio, este suceso, a los discípulos les genera una serie de preocupación, a tal punto que el mismo escritor nos dice tristeza, hay preocupación, hay angustia, hay afán, hay congoja, pero ¿cómo manejar estos desafíos? Y voy a utilizar en esta mañana unas palabras claves para que esto quede en su corazón. El versículo nos dice algo: cuando sucedan estas cosas, recuerden que yo ya se lo había dicho. Algo que tenemos que aprender: cómo enfrentar los desafíos hoy. Amado hermano, para enfrentar los desafíos que tenemos hoy, debemos recordar que Jesús ya nos había hablado de estos tiempos. Cuando usted revisa la palabra, los discípulos, Jesús les dice: van a venir tiempos difíciles,
Va a venir tiempo donde los van a aborrecer, donde los van a perseguir. Si lo hicieron conmigo, con usted lo van a hacer. Van a venir tiempos de dificultad, van a venir tiempos de caos, van a venir tiempos de preocupación. Pero cuando eso venga, quiero que sepan que ya se los había dicho. Y por ahí hay una frase muy cómica que dice que no digas que no te avisamos. Y es interesante que todo lo que estamos viviendo hoy a nivel político, a nivel económico, a nivel moral, a nivel social, todas esas situaciones que hoy estamos enfrentando, ya de esto Jesús nos había hablado. Y qué mejor para leerlo que en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Versículo 6, quiero hacer unas lecturas aleatorias al pasaje central para enriquecer esta enseñanza en esta mañana. Dice así: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué es necesario? Que todo lo que hoy estamos viviendo es necesario que acontezca, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares. Y todo esto que estamos viviendo hoy tan solo es el principio de dolores. Entonces os entregarán a gran tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando vemos este texto, hoy en día nos vemos a panoramas muy interesantes como padres asesinando a sus hijos, aborto, hijos asesinando a sus padres, eutanasia. Situaciones donde la maldad ha incrementado, situaciones donde el amor se ha perdido, situaciones donde las enfermedades se están extendiendo, donde los fenómenos naturales están, todo lo que hoy estamos enfrentando, amado hermano, ya de esto Jesús nos había hablado, a tal punto que el Señor Jesús les dice: si a mí me persiguieron, a ustedes también; si a mí me rechazaron, a ustedes también; si a mí me mataron, a ustedes también, con ustedes lo van a hacer. Ahora note esto: ¿por qué va a pasar esto? Va a pasar por causa de Jesús. La iglesia experimentará persecución, experimentará aflicción por una sola razón: por causa del Jesús que usted y yo portamos, por causa de lo que Él es, por causa de lo que Él dijo, por causa de lo que Él hizo, por causa de lo que Él vino a hacer. Entonces, es importante entender que en estos tiempos habrán dificultades. En estos tiempos habrá maldad. En estos tiempos habrá circunstancias muy duras. Pero tenemos que recordar, amado hermano, que de esto ya el Señor nos había hablado. Así que si yo quiero enfrentar estos desafíos, debo entender que esto es parte de lo que ya el Señor nos había mostrado. Y nosotros tenemos que saber algo. Dentro del estudio de la escatología bíblica se utilizan 3 palabras claves que las hemos aprendido. Número 1, tiene que ver con la palabra premonición. Una suposición, una revelación basada en métodos humanos. El horóscopo, la famosa profecía maya, entre otros fenómenos que se anunciaron de que el mundo acababa, que esto, que aquello, y pasó el tiempo y no. Otros son las profecías que tienen que ver con inspiración divina, pero ellas están sujetas al cumplimiento siempre y cuando la persona que la reciba o no la reciba. Si la recibe, esto cambia; si no lo recibe, esto se cumple. Hablemos de Jonás rápidamente. Jonás allí, cuando Dios le dice a Nínive, Jonás va a llevar el mensaje de Dios: si ustedes se arrepienten, yo los perdono, pero si no se arrepienten, acabo con ustedes. Nínive se arrepintió y esto hizo que el juicio de Dios no se diera en ese momento. Años más tarde sí se dio por causa del pecado de esa nación. Pero un fenómeno que sí o sí se cumple es lo apocalíptico. Y nosotros tenemos que saber que lo que estamos viviendo hoy es apocalíptico. Sí o sí se cumple. Hermano Oscar, vamos a orar para que no se dé. Esto se va a dar porque de esto Jesús ya nos había hablado. Entonces, ¿cómo enfrento estos desafíos, hermano Oscar? Recordando que de esto Jesús, número 1, ya nos había hablado. Ahora, frente a ese contexto de lo que se vendría para los discípulos, la persecución, el padecimiento,
las luchas. Me llama la atención que en el versículo 5 está el segundo paso, y dice la palabra del Señor así, ahí en el capítulo 16 de Juan: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado. ¿Cuáles cosas les ha dicho Jesús? Pues que van a sufrir, pues que va a venir aflicción, pues que van a venir problemas. Eso les ha dicho. Por causa de eso, los discípulos se han puesto ¿cómo? Tristes. Pero el versículo 7 es clave. Y es importante que usted y yo lo podamos comprender, mi amado hermano. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Miren esto que es interesante. Jesús les dice: les conviene, es benéfico, es beneficioso, es de mucha ayuda que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá otro igual a mí, vendrá el Paracleto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Jesús estaba en la tierra, estaba con los discípulos, pero ahora vendría el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solo estaría con los discípulos, estaría sobre los discípulos, en los discípulos. Siempre sería esa presencia permanente en usted y en mí. Y Jesús les dice algo: ustedes les conviene que yo me vaya. Y aquí viene algo que es importante. Jesús sabía lo que se vendría para los discípulos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué les dice el Señor? Les dice: no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo y recibirán poder. ¿Sabe algo? Sin el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, ellos no hubieran soportado el capítulo 8, versículo 1, que dice: en aquel día se levantó una gran persecución contra la iglesia y fueron esparcidos. ¿Esto qué me quiere decir como segunda instancia? Entonces, primer paso para enfrentar los desafíos: debo recordar que de estos tiempos ya Jesús me está hablando. Número 2, debo revestirme con la presencia del Espíritu Santo. Y esto es importante. Necesitamos, para enfrentar los retos, para enfrentar los desafíos, para enfrentar los problemas que se vendrán, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, amado hermano. Jesús les dice: les conviene, no se me vayan, no se me muevan, no se quiten, no hagan la obra, no se metan a hacer la obra si no son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, y esto es importante, si el Espíritu Santo está en usted y si el Espíritu Santo está en mí, Él va a hacer 3 acciones poderosas. Número 1, Él es el que convence. No es el hombre, no es la mujer, no es la mamá, no es el esposo el que convence es el Espíritu Santo. Y cuando tú eres una mujer llena del Espíritu Santo, y cuando tú eres un hombre lleno del Espíritu Santo, tus palabras, cuando abras tu boca, saldrán sazonadas con la unción del Espíritu Santo, y esas palabras traen vida, esas palabras traen esperanza, esas palabras traen cambio, esa palabra trae fortaleza aún en medio de la situación más difícil. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente convence, Él guía a toda la verdad. Y la palabra dice que el que conoce la verdad, esa verdad lo hace libre de las mentiras del diablo, de las mentiras de este mundo. Pero lo tercero que hace el Espíritu Santo en la persona que se reviste de Él es que glorifica a Cristo. Cristo es revelado, Cristo es manifestado, Cristo es comprendido en esta vida. En ese contexto de persecución y aflicción vino la promesa, la cual se manifestó y obró de forma sobrenatural. En ese contexto de aflicción vino el Espíritu Santo. ¿Y sabe que he creído algo? Son las situaciones adversas la oportunidad perfecta para que el Señor deje ver su gloria. Son las situaciones adversas las que serán propicias para que el Señor manifieste su poder. Y la palabra dice Pablo hablándole a Timoteo: en los postreros tiempos vendrán hombres malos, hombres perversos, hombres que hacen lo malo, lo mundano, lo que no es de Dios. Pero también la palabra dice en Joel que en los postreros tiempos el Señor derramará del Espíritu Santo. Y yo creo algo, que en medio de la maldad, en medio de lo que estamos viendo, es la oportunidad perfecta para que el poder del Espíritu Santo se manifieste
en esa vida, se manifieste en ese corazón, se manifieste en esa familia. Y yo creo, Padre, en esta mañana, que allá donde está mi hermano, la presencia del Espíritu Santo viene sobre él, Señor. Yo creo en esta mañana que el poder de Dios viene sobre él, sobre su vida, sobre su familia, sobre toda su casa, Señor. Y ese poder liberta, ese poder sana, ese poder restaura en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Celestial, allá donde está, levante las manos en esta mañana, diga: Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Te necesito en medio de ese problema. Hoy glorifícate, Espíritu Santo de Dios, y veremos la mano tuya obrando a favor de tus hijos en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien diga amén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4, encontramos que 120 hombres fueron llenos del Espíritu Santo, y tras ese suceso sobrenatural, 3,000 personas creyeron. En Hechos capítulo 3, el cojo es sanado, y producto de ese testimonio y la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, 5,000 se convirtieron. En Hechos capítulo 5, los apóstoles fueron interrogados, azotados, encarcelados, les prohibieron hablar de Jesús, pero un ángel les abrió la puerta y siguieron predicando. En Hechos capítulo 6 vino persecución sobre la iglesia, pero Esteban predicaba las maravillas del Señor. En Hechos capítulo 8, Felipe predicó de Cristo e hizo muchas señales, y muchos creyeron y fueron bautizados. En Hechos capítulo 12, un ángel hirió de muerte a Herodes. En Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo usó a Pablo para sanar la ceguera de Elimas. En un momento de angustia, allá en el capítulo 16, Pablo y Silas están en la cárcel y empezaron a orar y empezaron a cantar, y a la medianoche hubo un terremoto y las puertas se abrieron, y el centurión allí, Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amado hermano, cuando el Espíritu Santo está, todo cambia. Cuando el Espíritu Santo está, Él renueva la fuerza. Cuando el Espíritu Santo está, Él transforma la vida. A partir del primer siglo encontramos a Justino Mártir entre el año 100 y 165. En ese tiempo se habla de que los creyentes de ese tiempo eran sanos y los demonios se echaban fuera por el poder del Espíritu Santo. Entre el año 339 al 397 se habla de un hombre llamado Ambrosio. Se manifestó a través del poder de Dios las sanidades y las nuevas lenguas. En el año 1483, con Martín Lutero, se establece la reforma en esa época y hubo sanidades. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, cambian las realidades. Cuando el Espíritu Santo viene, cambian los resultados. Y cuando el Espíritu Santo viene, cambian las relaciones. Si tú quieres enfrentar estos desafíos, primer consejo es: recuerda que de esto que estamos viviendo hoy, ya Jesús nos había hablado. Número 2, revistámonos con la presencia del Espíritu Santo. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, a partir del versículo 20, está el tercer paso. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, y lea conmigo el 10 del 22, ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y me llama la atención que Jesús le recuerda lo que va a pasar. Les dice que se vistan, que pidan el Espíritu Santo. Pero lo tercero que me llama la atención en este texto es que Jesús habla de dos tiempos: ahora y en aquel día. Habla del tiempo presente,
habla de la realidad que ellos están viviendo y tendrán que vivir, pero también habla de lo que vendrá después de ese día de sufrimiento. Y es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo enfrentar los desafíos que tenemos, amado hermano? Número 3, regocijémonos en la esperanza eterna. Regocijémonos en la esperanza eterna. Puede ser que en el hoy, en el aquí, en el ahora, tú estés viviendo momentos de crisis. Tú estés viviendo momentos de dificultad, momentos de dolor, como lo están viviendo nuestros hermanos de la Macarena allí con la pérdida de su hijo, como lo está viviendo nuestro hermano con su esposa hospitalizada. Hay momentos que hoy atañen y afligen la vida, pero también hay un momento donde ese dolor será quitado y esa tristeza será quitada, porque algo que tienes que saber es que el dolor, es que la prueba, es que la crisis no es para siempre. La crisis llega, pero también se va. Pero en cambio el gozo del Señor, la eternidad, el plan redentor, la esperanza viva es para siempre en Cristo Jesús. Entonces Él les dice, en aquel día, hoy lo sufren, hoy se afligen, pero habrá un día glorioso, habrá un día donde Él secará nuestras lágrimas, habrá un día donde no hay dolor, donde no habrá aflicción. Entonces, hermanos, debemos entender esto: el sufrimiento y la muerte no son el fin, son el inicio de nuestra vida eterna al lado de Jesús. Le repito esto: el sufrimiento y la muerte no son nuestro fin, son el inicio de nuestra vida eterna con Él por los siglos de los siglos. En las palabras de Pablo dice, hablando del sufrimiento, esta leve tribulación momentánea. Algo que a usted y a mí nos garantiza que este plan es cierto, que este mensaje es cierto, que este evangelio es real, es que Jesús no solo sufrió, sino que Jesús murió, pero no solo murió, sino que Jesús resucitó. Por lo tanto, la resurrección es nuestra garantía del plan redentor. Y si Él resucitó, amado hermano, nosotros también resucitaremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso la muerte de Cristo no fue una derrota, la muerte de Cristo fue una victoria, y gracias a esa muerte en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos vida, tú y yo tenemos esperanza, tú y yo tenemos salvación por la eternidad. ¿Cómo enfrento estos problemas hoy? Esta realidad es innegable, el dolor es innegable, las situaciones son innegables, pero debemos recordar que de esta situación ya Jesús nos había hablado. Número 2, para soportar ese dolor, para sobrellevar esas dificultades, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo algo, que sin Él no podemos hacer nada. Yo creo algo, que si el Espíritu Santo no está, esto es muy duro. Pero si Él está, Él nos ayudará. Y lo tercero, amado hermano, ¿cómo enfrentar esto? Regocijándonos en que tenemos esperanza. Así como hay un día de dolor, también habrá un día de gloria. También habrá un día de alabanza. También habrá un día de regocijo. Y no será solamente un día, sino toda una eternidad con nuestro Señor. Por eso, como bien dijese el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Quiero que usted lea conmigo esto. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que sobreabundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, lea conmigo eso, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y hace dos calificativos Pablo: leve al tamaño y momentánea al tiempo. Esto que vivimos en nada se compara, ni en nada se compara en tamaño ni en tiempo a lo que recibiremos. Por eso el 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven.
No podemos distraernos con las realidades que hoy enfrentamos, sino dice el versículo 18, no mirando las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y quiero concluir en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Dice así la palabra: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amado hermano, falta muy poquito para que el Señor venga a levantar a su iglesia. Alguien que diga amén. Falta muy poquito para que estemos con Cristo por toda la eternidad. Falta muy poquito para reencontrarnos con Él. Al ver lo que está sucediendo, son las señales de que Él pronto está por regresar para levantar a su iglesia. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, vea conmigo eso allá en casa, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. En tiempos donde muchos sufren, en tiempos donde muchos están cargados y cansados, en tiempos donde muchos quieren y han dicho, no quiero más, Señor. Estamos cansados, estamos abatidos, agobiados con tantas cosas. En esta mañana, Padre, te pido que no en las fuerzas nuestras, sino en las que da el Espíritu Santo, nos renueves en esta mañana, Señor. Padre Celestial, oro por tus hijos, aquellos que hoy están enfrentando esas situaciones duras. Te pido que les des la fuerza, te pido que les des la sabiduría, el entendimiento para sobrellevar la aflicción del tiempo presente. Hoy, Señor, invocamos tu nombre y pedimos a ti, oh Cristo, que reveles a cada corazón esta palabra. Que esta mañana, para poder soportar los desafíos que tenemos que enfrentar, una dulce presencia de Dios. Levante su mano allá donde está en casa. Y oro para que una dulce presencia de Dios descienda sobre tu casa, descienda sobre tu hijo, descienda sobre cada uno allí donde se encuentre, Señor. Padre, que hoy seamos revestidos, renovados, reconfortados por la presencia de Dios. Que el que no tenía fuerzas en este momento se levante en el nombre de Jesús. El que estaba cansado, desanimado, abatido, que en esta mañana la fuerza del Espíritu Santo vengan sobre ellos para levantarlos, Señor. Pero Padre, también pon el gozo de la salvación. Hay vida, hay esperanza. Nuestro fin no es la realidad que hoy estamos viviendo. Nuestro fin es estar contigo por toda la eternidad. Esta leve tribulación momentánea quizás está probando nuestra fe, pero esa prueba nos está calificando, Señor, para ser galardonados por ti, Padre lindo. Hoy te agradezco por la iglesia que se conecta. Hoy te agradezco por tus hijos que reciben la palabra. Hoy te agradezco por aquellos que abren su corazón para recibir la respuesta tuya, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Señor. Y por ti, amigo, que estás ahí conectado en esta hora, que quizás dices, estoy pasando por momentos de dificultad, por momentos de aflicción. Déjame decirte algo: Jesucristo es la solución. Jesucristo es la respuesta. Él está hoy apresto para ayudarte. Abre tu corazón en este día. Entrega tus cargas, entrega tus dificultades, entrega tus aflicciones, porque Él obrará. Él dice, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Padre, oro por esos amigos en esta hora. Oro para que sus corazones sean tocados por ti y que sus corazones se abran a ti para que te reconozcan como el Señor, el Dios
y Salvador. Gracias por cada uno de nuestros amigos, Señor. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Bendigo la vida de tu iglesia amada, santa, Señor. Bendigo a cada hermano, a cada niño, a cada joven, a cada anciano. Bendigo a cada líder, a cada maestro, a cada pastor, Señor. Y pido que seamos reconfortados con la palabra en esta mañana. Espíritu Santo, bendícenos. Llévanos cada día a ser más y más como Jesús. Oro por la economía de tu iglesia. Oro por la provisión de tu iglesia. Señor, no faltará el pan. Señor, no faltará la provisión. Señor, no faltará el sustento en estos hogares, Padre Celestial. Que podamos ser fieles, que podamos ser agradecidos, Señor. Que te podamos honrar con lo que tú nos provees, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te damos en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amado hermano, deseo que esta palabra haya sido de bendición para su vida, para su casa, para su familia, y que en medio de estas situaciones recordemos, nos revistamos y nos regocijemos en el Señor. Amén. No olvide conectarse mañana y toda esta semana a partir de las 5:30 de la mañana a nuestras mañanas de oración y de bendición. Conéctese en estos días para que reciba la palabra de Dios y seamos reconfortados, alimentados, y que la oración corporativa he creído que trae respuestas sobrenaturales de parte de Dios. A todos mis amados hermanos, un gran y caluroso abrazo, y que la gracia y el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Muchas más bendiciones en Cristo Jesús. Y con este mismo gozo, dispóngase para recibir la escuela dominical, y damos la bienvenida a todos los niños que se empiezan a conectar en este momento. Bendiciones.